Mis amados, muy buenas noches. Por favor, pónganse cómodos, sean bienvenidos y que Dios en esta noche sea hablándonos en este capítulo de hombres, donde el Señor nos ha dicho que somos reyes y somos sacerdotes. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Qué comienza a hacer Dios a partir de ahora? A formarnos como hombres de integridad, hombres de influencia, pero influencia buena. Tal vez durante muchos años fuimos influencia de cosas negativas. Tal vez nosotros no fuimos ejemplo en muchas áreas, pero lo que Dios va a hacer a partir de hoy es comenzar a formarnos como esos hombres de integridad, esos hombres de influencia, para hacer lo que corresponde hacer en este tiempo. Quiero que por favor abran sus Biblias, los que trajeron Biblias, en el libro de Números, capítulo 13, versículo 30. Es bueno que tengamos nuestra Biblia electrónica, pero es mucho mejor si tenemos nuestra Biblia física. Entonces vamos a compartir un pasaje de la Biblia y de ahí vamos a extractar principios del reino que nos ayuden para poder hoy aprender lo que Dios tiene para nosotros. Libro de Números, capítulo 13, versículo 30. Hoy vamos a tocar un tema que he titulado Teniendo una mentalidad de conquistador. Teniendo una mentalidad de conquistador. Pienso que a eso nos ha llamado el Señor, a ser conquistadores, a ir mucho más allá, a creerle a Dios con todo el corazón. Pero para eso, como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, dijo, primero es necesario cambiar nuestra manera de pensar. Si cambiamos nuestra manera de pensar, ¿cambiaremos qué? Nuestra manera de vivir, correcto. O sea, mientras no cambiemos eso, Romanos 12:2, mientras no cambiemos nuestra manera de pensar, difícilmente cambiaremos nuestra manera de vivir. Es decir, que el gran secreto está en la mentalidad, en la manera como nosotros podamos pensar, como actuemos de acuerdo a eso. Y aquí vamos a encontrar la historia, Números 13, versículo 30. Lo voy a leer en esta noche en la Nueva Traducción Viviente, que dice de esta manera. Pero Caleb, diga conmigo, Caleb, trató de calmar al pueblo que dice que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo. De seguro podemos conquistarla. Son palabras de ánimo que le está dando a este pueblo. Y yo pienso que la manera de guardar nuestro corazón es no permitir, escúcheme, que ninguno de los pensamientos impuros, ningún pensamiento negativo o ningún pensamiento incorrecto entre en nuestra mente. Cuando nosotros le damos cabida, cuando le damos lugar a los pensamientos impuros, cuando le damos lugar a las cosas que son negativas, los problemas, las dificultades, nos dejamos bombardear de tantas cosas negativas, cuando nosotros comenzamos a pensar en lo incorrecto, nos vamos desviando. Yo escuchaba testimonio de lo que estaban hablando ustedes antes, y claro, si no tiene uno cuidado, entonces fácilmente se puede desviar. Uno puede comenzar muy bien la carrera, y de hecho conocemos hombres, ministerios completos de personas que comenzaron muy bien la carrera, pero con el tiempo se comenzaron a torcer, se comenzaron a desviar y terminaron convirtiéndose en sectas, en herejías y cosas delicadas. Por eso es muy importante cómo nosotros pensemos, y más importante también es cómo nosotros nos vamos alimentando, qué es lo que estamos recibiendo. Porque por lo general lo que la persona tiene en su corazón, lo que tiene atesorado, dice la Biblia, en su corazón, eso es lo que habla, eso es lo que confiesa. Estos días cuando hablamos sobre valores, donde Dios que está colocando los valores fundamentales en nuestra vida, que hablamos de dos valores que tienen que estar primando en nosotros, que el primer valor es ¿cuál? Amar a Dios por encima de todo. Mire, mis amados, nosotros podríamos terminar nuestra carrera en esta tierra simplemente cumpliendo esos dos valores y ya haríamos absolutamente todo. Cumpliríamos con nuestro deber en esta tierra. Primer valor, amar a Dios por encima de todas las cosas. Este grupo se va a volver un grupo fuerte, un grupo de influencia, hombres íntegros, hombres de verdad, cuando nosotros aprendamos a amar a Dios por encima de todas las cosas. Yo creo que gran parte del problema de la sociedad radica en eso, en que se ha perdido el amor a Dios, se ha perdido el temor a Dios. Por eso la gente no tiembla en cometer pecados, en pensar formas incorrectas, en hacer la maldad. Porque si hay un problema que se ha dado hoy en la sociedad, en el mundo entero, es que se ha perdido el temor a Dios, porque no se ama a Dios. El segundo principio que Dios nos ha dejado y que va a seguir estableciendo en nuestros corazones es el amor al prójimo. Es que nosotros como grupo no nos quedemos simplemente en una reunión más,
en un tiempo más donde Dios nos va a edificar, donde Dios nos va a levantar, porque eso es lo que Dios va a hacer en medio de nosotros, levantarnos, restaurarnos, ponernos nuevamente a valer, a que nosotros saquemos todo el potencial y toda la capacidad que Dios nos ha entregado como varones, como sacerdotes, como profetas de nuestra casa, como personas de influencia. No solamente eso, sino que Dios quiere que eso que nosotros vamos a aprender lo llevemos a la práctica con los demás y que aprendamos a amar a los demás. Decíamos cuando comenzamos la reunión que mientras estamos aquí escuchando la palabra de Dios, mientras estamos orando, mientras estamos reunidos entre hermanos, creciendo espiritualmente, a esta misma hora, un día como hoy, los lugares de pecado están llenos. Allá los burdeles, allá los lugares, las cantinas, esos lugares están llenos de personas de hombres que no tienen un propósito, no tienen un fin. Nosotros somos los llamados y por eso necesitamos aquí, como dice la palabra, hombres como Caleb, que dijo, vamos a levantarnos, termina diciendo, de seguro podemos conquistar. Y yo creo que si nosotros nos proponemos, vamos a podernos conquistar primeramente nosotros como hombres. Que revisemos, porque estamos aquí entre varones, que revisemos qué cosas estamos haciendo mal y que nos propongamos cada uno desde el corazón de nosotros a revisarnos y decir, honestamente, yo estoy mal en esto. Y que nos propongamos comenzar a edificarnos en esa área. Pero no solamente eso, sino que vayamos y le llevemos el mensaje a alguien. Qué bueno que nosotros en 8 días que nos volvamos a reunir, podamos hacer el esfuerzo de traer a una persona, a un invitado, que podamos duplicar este grupo y que cada semana pudiéramos duplicarlo. Yo lo voy a hacer esta semana, voy a pedirle al Señor que me coloque una persona por lo menos para decir, aquí hay una persona nueva que yo he invitado y que si esto lo hacemos cada uno de nosotros, vamos a ver el amor de Dios demostrado de una forma real. Por amor a Dios y por amor a los hermanos, a las personas que están perdidas, a los amigos, a los familiares, vamos a llevar una palabra de aliento, ¿de acuerdo? Y eso es lo que está hablando. Porque lo que la gente piensa, lo que la gente tiene en su corazón es lo que habla. Entonces, si nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, si amamos a Dios, ¿qué va a suceder? Que nosotros vamos a hablar de Dios. Y que si nosotros encontramos una persona que esté mal, pues ¿qué vamos a hacer? Como está lleno nuestro corazón de Dios, pues ¿qué le vamos a compartir a él? De Dios. ¿Es así o no? Entonces tenemos que trabajar en esta área. Porque detrás de los pensamientos siempre hay una personalidad. Escúcheme en esto. Porque lo que hay en los pensamientos, lo que tú y yo pensemos, es lo que somos realmente, es nuestra personalidad. Son nuestros valores, decíamos estos días. Si solamente hablamos de dinero, entonces lo que está pasando es que lo que hay en nuestro corazón es amor al dinero, porque nuestros temas solamente es de dinero. Que nuestro tema central sea hablar de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Que nos centremos más en las cosas de Dios. Mis amados, nosotros no sabemos cuándo se nos termine la carrera. ¿O alguien sabe cuándo va a salir de esta tierra? No sabemos. No sabemos. Pero que nos propongamos. Yo sé que tienen sus actividades. Yo sé que tienen su familia, sus sueños, sus planes, sus proyectos. Yo eso lo sé. Pero un día vamos a estar solos. Un día no va a estar nuestra familia. Un día no va a estar nuestra esposa. Un día vamos a estar solos. Y con la única persona que nos vamos a quedar es con Dios. ¿Sí? Un día pasaremos. Un día tendremos que estar en la puerta donde todos tendremos que pasar, a no ser que el Señor venga antes, por la puerta de la muerte, y con el único que nos vamos a quedar es con Dios. ¿Cómo está nuestra relación con Él? ¿Cómo está nuestro diario vivir con Él? Si yo les preguntase en esta noche, ¿cómo están con su tiempo devocional? ¿Cómo está con su tiempo a solas con Dios? Yo les podría escuchar y les podría creer cómo está su relación con Dios. Alguno me podría decir, divinamente, para mí algo que es muy sagrado, y levantarme todas las mañanas a orar, a hablar con Dios, leer su palabra, y tengo una relación linda con Dios. Pero de repente habrá alguien que dice, yo la verdad, es muy poquito el tiempo que tengo con Dios. La motivación en esta noche que Dios nos trae es que nosotros podamos llenarnos cada día más y más de Él, para que tengamos tanta palabra en nuestro corazón. De la abundancia del corazón dice la Biblia que ¿qué? Que habla la boca. ¿De acuerdo? Entonces, que nos llenemos de Dios, que nos propongamos llenarnos de Dios. Entonces, vamos aquí a mirar algo, porque es una historia que me llama mucho la atención, y es cómo en un momento determinado el liderazgo del pueblo de Israel se dividió. Ustedes recuerdan que fueron enviados a expiar. Dios, en primera instancia, Dios le había dicho, vayan, conquisten.
Es una tierra que yo ya les entregué, vaya y tomen posesión de ella. Era una palabra de Dios. Y cuando uno escucha la palabra de Dios, ¿qué tiene que hacer? Simplemente ¿qué? Obedecerla. Uno no tiene por qué estar cuestionando, ¿será que sí? Es que yo tengo experiencia, es que yo llevo tanto tiempo en el evangelio, es que yo conozco, en cualquier área. Si Dios nos dice algo, simplemente vamos a creerle. Sin embargo, el pueblo se puso a cuestionar. Los varones que estaban ahí, las personas de autoridad dijeron, no, pero ¿qué tan cierto será eso? Y a alguno tal vez le salió la idea diciendo, y mejor vamos a revisar, vamos a validar que esa información que Dios nos ha dado sea cierta. Entonces le dijeron a Moisés, mire, pues yo entiendo que Dios le dijo que vayan y conquisten, que entremos y tomemos posesión, pero yo prefiero mejor, dirían algunos de ellos, nosotros preferimos ir y cerciorarnos. Entonces Moisés dijo, bueno, Dios ya lo dijo que lo hicieran, pero si ustedes quieren, háganlo. Y escogieron los mejores, no fueron los desocupados, escogieron los mejores. Dice la Biblia que escogieron 12 ¿qué? Príncipes, lo mejorcito de cada tribu. Dijeron, bueno, vayan. Y fueron a inspeccionar. Y de los 12 espías, llegaron 10 con un reporte ¿qué? Negativo, pesimista, terrible. Eso es como para sentarnos aquí a llorar y eso está terrible. O sea, Dios ¿cómo nos va a mandar a morirnos? Pero tan solo 2 llegaron con un reporte bueno, que uno de ellos hemos mencionado aquí en el versículo 30 de Números 3. ¿Qué fue quién? Caleb. ¿Junto con quién? Con Josué. Josué y Caleb tuvieron un espíritu diferente, dice la Biblia. Ellos tuvieron, y es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, que no importa lo que esté pasando en la sociedad, que no importa lo que esté sucediendo, que no importa lo que digan los demás hombres de esta ciudad, Dios nos va a levantar para que tengamos un espíritu diferente. Y el espíritu diferente es un espíritu de fe y de conquista, que es donde tenemos que impregnarnos, que nos volvamos hombres, pero de verdad, no simplemente por decirlo, sino que nos volvamos hombres de fe, hombres de conquista. Ahora la pregunta en esta noche es, ¿qué será un hombre de fe? ¿Qué creen ustedes que es un hombre de fe? ¿Qué será un hombre de fe? Y la respuesta es muy sencilla. Tenemos que entrar a determinar y a definir lo que es la palabra fe. Y durante mucho tiempo, estudiando definiciones de la palabra fe y mirando en la Biblia lo que dice fe, llamar las cosas que no son como si fueran, y una cantidad de cosas que son interesantes de lo que es fe, encontramos que la mejor definición de la palabra fe es confianza absoluta en Dios. Y en eso tenemos que crecer. Que seamos hombres que de verdad tengamos una confianza absoluta en Dios. Que decidamos de una vez por todas a creerle a Dios. A estar en este grupo, estar en nuestra familia y donde Dios nos coloque. Y que la gente nos conozca como personas que verdaderamente le creen a Dios. Eso fue lo que hizo diferente a Josué y a Caleb. Que le creyeron a Dios. Pero también un espíritu diferente es que tiene un espíritu de conquista. ¿Espíritu de qué? Conquista. Vamos para adelante, muchachos. No nos podemos dejar amedrentar. Sí, claro, la situación es difícil. Claro, no es fácil ir a tomar esa tierra, posesión de esa tierra. Pero es que Dios está con nosotros. Pero es que no estamos solos y eso aplica para nosotros. Claro, tal vez alguien que escuche el mensaje o que esté aquí diga, no, la situación es difícil, las puertas están cerradas, esto está muy complicado, la economía está muy difícil, no tengo por dónde tomar todas las puertas se me han cerrado. Y efectivamente sí puede ser la situación. Pero es que Dios nos llamó a ser diferentes y a decir, tenemos a un Dios que está de nuestra parte y vamos a conquistar y vamos a salir adelante. Y si lo llevamos a la esfera espiritual, entonces decimos, claro, es difícil entrar a conquistar y hablarle a un hombre de Dios, porque ese hombre está lleno de pecado, de maldad, está en borracheras, está en una vida completamente disoluta, una vida desbaratada. Claro que va a ser difícil conquistar, pero no vamos en nuestras fuerzas, sino que vamos en el poder ¿de qué? De Dios. Y podemos ir a hablarle a ese hombre y vamos a orarle a Dios y decirle, Señor, esta es la tierra que quiero conquistar, este es el hombre que quiero conquistar para tu reino, esta es la familia que quiero conquistar para tu reino. Quizás sean tus hijos, quizás sea su familia,
Y vamos a conquistarlas en el nombre de Jesús. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tener un espíritu, diga conmigo, espíritu diferente. Vamos a conquistar la juventud para Cristo. ¿Que es difícil? Claro, porque hoy la juventud quiere saber de cualquier cosa menos de Dios. Pero ¿será que para Dios hay algo imposible? Y la respuesta es no. Y comenzamos a ir escalonando poco a poco, a proponernos a nosotros como varones, a decir, vamos a ganarnos a una persona esta semana para Cristo. Y vamos a orar, y tal vez Dios, tal vez el Espíritu Santo coloque en tu corazón esa persona. Y no sé si en este momento ya el Espíritu Santo ha colocado esa persona, y vamos a comenzar a orar. Señor, danos a ese hombre, danos a esa familia. Vamos a hacer crecer este grupo y que sea conocido en la ciudad, donde un grupo de hombres se reúnen y esos hombres están impactando la ciudad. Uno ve cómo comenzó la iglesia primitiva. Personas que le creyeron, personas con un espíritu diferente, y fueron y conquistaron, y no les importó que los castigaran, que murmuraran, que se burlaran de ellos. Iban a la conquista. A la postre vamos a encontrar en Josué y en Caleb cómo Dios los honró. Cómo Dios, esa actitud que ellos tuvieron, Dios los premió y Dios les entregó las tierras. Ustedes recuerdan que tanto Josué y Caleb recibieron la promesa que Dios les ha dado, y fueron los que repartieron la tierra, y fueron las personas de autoridad en esa tierra. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos un espíritu diferente, y el espíritu diferente nace desde el cambio de la manera de pensar. Por lo tanto, vamos a tocar algunos puntos que nos van a ayudar en esta noche. ¿De qué hacemos? 4 puntos creo que alcanzamos a tocar hoy. ¿Qué hacemos para tener, de acuerdo al título que le hemos dado hoy, cómo tener una mente de conquistadores? Y alguno tendrá que decir, ya me he cansado, estoy harto de perder, de estar fracasado, y ya yo necesito pasar adelante. Ya necesito yo salir de este lugar, de este atolladero donde me encuentro, de este estancamiento donde me encuentro. Alguno dirá, no, ya yo tengo muchos años y yo creo que ya voy a colgar más bien ya los guantes porque ya no voy a seguir peleando en esta tierra. Y Dios nos llama a decir, no, hay mucho por hacer. ¿Cuántos creen que hay mucho por hacer? ¿Cuántos creen que hay muchos hombres para ganar para Cristo? Yo creo que hay muchos hombres para ganar todavía. Escúcheme, primero, no acepte pensamientos de fracaso. Dígale que está a su lado, no acepte pensamientos de fracaso. Porque es que los pensamientos de fracaso, escúcheme, tienen un propósito. El pensamiento de fracaso, yo no puedo, esto me quedó grande, voy a renunciar, esto ya no hay nada que hacer, todas las puertas están cerradas, mejor me voy de la ciudad, como otros sí avanzan y yo no avanzo, y una cantidad de cosas. ¿A qué nos llevan? ¿A qué llevan a una persona? Finalmente, ese pensamiento cuando se incrusta en la mente de una persona, recuerde que el campo de batalla del enemigo es ¿qué? La mente. Porque el diablo sabe que si logra controlar la mente, ya tomó posesión de esa persona. Ahí está el campo de batalla. Por eso cuando nosotros permitimos pensamientos que tienen que ver con la mente, pensamientos de fracaso, sabemos que ahí el enemigo está trabajando y lo que busca es, número 1, diga conmigo, destruirlo. Número 2, quitarle la fe. ¿Qué es quitarle la fe? ¿Quitarle la qué? La confianza en Dios. Perfecto. Eso es lo que ese pensamiento trae. No confía en Dios. Y entonces comienza a mirar a otras personas. Y quizás personas que no conocen de Dios. Y entonces comienza a decir, mire, como aquel que no busca de Dios, que no va a ningún lugar, que no ora, no es una persona que la pasa en el pecado, mire cómo está prosperando. Entonces viene el pensamiento de Asaf. ¿Recuerdan? Que Asaf se puso a mirar a otros y se puso a comparar a Dios. Por poquito me resbalo, por poquito caigo comparándome con los demás. A eso no fuimos llamados. Entonces, el pensamiento de fracaso quita la fe, quita la esperanza. Ya, es complicado, eso está muy difícil. Le quita el deseo de vivir y mucho más el deseo de buscar de Dios. Porque lo primero que busca es desconéctese de Dios. No le sirve para nada. ¿Para qué se la pasa buscando de Dios? Y lo que el enemigo busca a la postre con los hombres es que nosotros no hagamos la obra de Dios. Porque el diablo sabe que cuando nosotros nos enfoquemos verdaderamente a conquistar gente, almas para el reino, el diablo sabe que nos convertimos en una amenaza latente para él. Y va a levantar cosas, posiblemente sí,
Entonces, cuando vengan estas cosas, nos acordamos de este mensaje. Diga conmigo, no tengamos pensamientos de fracaso. Porque el pensamiento de fracaso conlleva más fracaso. Conlleva a la depresión. Si noten que hay personas que tienen el pensamiento de fracaso y ustedes ya los encuentran deprimidos, desganados, como que sienten que son, perdónenme la palabra, son personas miserables, sienten que son poca cosa. Así les pasó a ellos. Eran príncipes cuando fueron enviados, pero cuando llegaron con el reporte, esos 10 negativos, ¿cómo se sentían? Siendo príncipes, al ver los problemas, los obstáculos, los gigantes y todo lo que se levantó, lo que vieron allá, ¿cómo se sintieron ellos? Que eran como ¿qué? Como cucarachas. De pensamiento de príncipe, donde era su posición, por los problemas, por las dificultades, por su pensamiento de fracaso, terminaron viéndose como simplemente ¿qué? Unas cucarachas, degradándose completamente. Porque eso es lo que busca el enemigo, que las personas se sientan miserables, donde sientan que no tiene sentido esta vida. Ustedes notan que de la depresión al suicidio solamente hay ¿qué? Un paso. Y eso busca el enemigo. Pensamiento de fracaso, me siento miserable, yo para qué estoy acá. Entonces comienza a trabajarle. Mejor quítese la vida. Usted se quita la vida y se arregló el problema. Ya. Se quitó los cobradores de encima. Se quitó los problemas de encima. Ya. Y la gente ignorante de la verdad de Dios piensan que con eso solucionan su problema y no se dan cuenta que es el principio del mayor problema eterno de condenación en el infierno. Pero la gente no lo sabe. Nosotros lo sabemos. Entonces, ¿a qué estamos llamados? Escúchenme, amados. ¿A qué estamos llamados? A llevar ese mensaje. Caleb les dijo, esperen, no se pongan a creerle a todo lo que ellos están diciendo. Sí es cierto todo eso, pero recuerda cómo termina el pasaje que hemos leído. De seguro podemos conquistarlos. Más podremos nosotros. Dios está con nosotros. Y sí hay problemas, sí hay dificultades. Pero no se preocupen. Es que Dios está con nosotros. Y escuche lo que dice Números 13, versículo 31. El reporte de ellos, no podemos ir contra ellos. ¿Qué dice en otra versión? La parte B del 31. No podemos. Esta situación es muy grave. Ellos son mucho más fuertes que nosotros. No podemos. Ese es el pensamiento de una mentalidad, diga conmigo, de fracaso. No podemos. Y en contraposición a esto, la Biblia, cuando estamos tomados de la mano de Dios, ¿qué nos dice la Escritura? Que todo lo podemos, ¿en quién? En Cristo que nos fortalece. Noten, el pensamiento de fracaso lo lleva a pensar, no podemos. Pero el que tiene el pensamiento, el que tiene la mente de Cristo dice, sí hay problemas, sí hay dificultades, sí son gigantes, es un problema real. No es imaginario, no es ficticio, es real. Pero Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿qué? ¿Quién contra nosotros? Entonces comienza a decir, sí, porque si Dios está conmigo, mayor es el que está en nosotros que ¿qué? Que el que está en el mundo. Y todo lo podemos en Él, porque Él es nuestra ¿qué? Fortaleza. ¿Notan? Entonces no podemos permitir eso. El libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 5, nos muestra que los pensamientos de Dios, o sea, el que se llena de la palabra de Dios, los pensamientos cuando se impregna de la palabra de Dios, lo conduce a la prosperidad, lo conduce a avanzar, lo conduce a crecer, lo conduce a conquistar, que es lo que estamos hablando hoy, de cómo tener una mente conquistadora. Dice Proverbios 21:5, los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Ok, entonces, ¿qué nos está hablando el Señor en esta noche? Que tenemos que poner nuestros planes, nuestros proyectos en las manos de Dios, pero también tenemos que trabajar. O sea, uno no puede dejar toda la responsabilidad a Dios.
Ah, pues si Dios lo permite, si Dios tal cosa. Claro que Dios hace su parte, pero nos corresponde hacer de nuestra parte. Este lugar lo vamos a llenar un día de caballeros. ¿Ustedes lo creen? Y lo vamos a hacer si nos ponemos de acuerdo todos y hacemos un arduo trabajo. Porque Dios respalda al que trabaja. La Biblia dice que el que no trabaja, que no ¿qué? Que no coma. Que la mano negligente, que dice la Biblia, empobrece. El que se queda solamente mirando ahí, esperar que Dios bendiga, esperar. No, hay que hacer. Y si eso que yo estoy haciendo no me está dando resultados, pues tengo que hacer un viraje. Tengo que llenarme de Dios, no llenarme de los informes negativos. Por eso el primer punto que dice ¿qué dijimos? No acepte ¿qué? Pensamientos de fracaso. Una persona, escúcheme, que piensa diligentemente, nunca mira el fracaso. Siempre está mirando adelante, los resultados. Porque sabe, escúcheme, sabe que Dios está con él. Sí, tengo problemas hoy, pero Dios está conmigo. Y no voy a mirar el fracaso, no voy a mirar los obstáculos, no voy a mirar los problemas. Voy a tomarme de la mano de Dios, voy a mirar a Dios, mirarte solo a ti, Señor, y nada más. Y se concentra en buscar de Dios. Y entonces comienza a ver que cuando sus planes están puestos en las manos de Dios, Dios los respalda. Porque entiende que el Señor y Él, diga conmigo, son gran mayoría. Para aquel que se siente solo, no, pero es que yo estoy solo, mi esposa me abandonó, es que no tengo hijos, es que ya tal cosa. No te preocupes. Porque si estamos con Dios, si verdaderamente nos metemos con Dios, diga conmigo, Dios y nosotros somos gran mayoría. Segundo pensamiento en esta noche, llene su mente con la palabra de Dios. El segundo consejo, si quieres tener una mente conquistadora, lo segundo que tenemos que hacer es llenar nuestra mente ¿de qué? De la palabra de Dios. Todos los días es una responsabilidad de nosotros como varones, como sacerdotes, como reyes, como hijos de Dios. Todos los días tenemos que oír la palabra de Dios, tenemos que leer la palabra de Dios. Porque cuando leemos la palabra de Dios, ¿por qué será que Dios nos manda a llenarnos de la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios, a oír la palabra de Dios? ¿Por qué será? Porque cuando oímos la palabra de Dios, porque cuando llenamos de la palabra de Dios, entonces estamos recibiendo los pensamientos de Dios. Porque lo que tú tienes ahí en tus manos, la Biblia, lo que tienes ahí en tu electrónica, son los pensamientos de Dios impresos ahí, en una pantalla o en tinta y papel. Son los pensamientos de Dios. Eso lo tenemos que tener claro. No es un libro místico, no es un libro religioso, no es un libro simplemente de historietas como para tenernos entretenidos. No, son los pensamientos de Dios. Y cuando nos llenamos de la palabra de Dios, nos estamos llenando ¿de qué? De los pensamientos de Dios. Y comenzamos a pensar a la manera de Dios. Y es cuando la Biblia dice que nos comenzamos a llenar nuestra mente como la mente de Cristo. ¿Cómo tenemos la mente de Cristo? ¿Será que Cristo pensó en fracasar? ¿Será que Cristo dijo, no voy a hacer eso, pero yo creo que me va a ir mal? No, yo creo que Jesús siempre pensó en que al final iba a haber resultados. Pensó en el éxito. Claro, porque sí, tal vez muero. De hecho, el Padre lo tiene contemplado. Es necesario que yo muera. Y por eso la Biblia dice que si la semilla no cae en tierra y muere, no dará ¿qué? Fruto. Él dijo, seguramente su pensamiento era eso, necesito morir para dar fruto. Muere un hijo, pero viene una multitud. Y él sabía a la postre que Dios iba a hacer algo. No fue el mismo pensamiento que tuvo en un momento determinado Abraham con Isaac. Va a morir, pero Dios va a hacer algo, porque es parte de la promesa. Entonces diga conmigo, llenemos nuestra mente de la palabra de Dios. La manera de enfrentar los problemas no es pensando continuamente en los problemas. La manera de enfrentar los problemas es llenándonos de fe, llenándonos de la palabra de Dios. Porque la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Por esa razón, dígale que esté ahí a su lado, depositemos todas nuestras cargas y nuestras ansiedades en las manos de Dios. Eso es entrar en la dimensión de la fe. Ahí es donde Dios nos quiere llevar, varones, a que entremos en esa dimensión de la fe, de cosas que para los demás es ¿qué? Locura.
Y cuando leemos la palabra, ¿qué dijo el apóstol Pablo cuando le hablaron de la palabra? Cuando lo quisieron como increpar sobre usted porque es la palabra, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Se escondió, se achantó, dijo, uy, no, sí, ¿verdad? ¿Qué oso aquí con esta Biblia? No, ¿qué dijo el apóstol Pablo? ¿Cuáles fueron las palabras del apóstol Pablo? Que la palabra de Dios, ¿qué es? ¿Qué? Poder de Dios. Poder de Dios. Es que lo que tenemos ahí en nuestras manos es poder. Dinamos. ¿Qué es de donde sería la palabra qué? Dinamita. Para romper, para acabar con todo problema, con toda dificultad. Por eso Dios nos manda ¿a qué? A que no miremos las circunstancias, sino que miremos la dinamita. Aquella que es capaz de romper, de derribar, de destruir cualquier obstáculo que se nos levante. El enemigo, claro, por eso nos quiere desconectar, porque sabe que cuando un hombre se mete con Dios y le cree a Dios, es un hombre que tiene poder, es un hombre que tiene autoridad, porque no camina en sus fuerzas, sino que camina con el poder de ¿qué? De Dios, porque activa el poder que Dios nos ha dado a través de ¿quién? Del Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso la Biblia nos dice a nosotros que somos el templo de ¿quién? Del Espíritu Santo. Pero no simplemente por decirlo, es para que lo activemos y para que vivamos en el poder de Dios. Entonces, claro, hay problemas, hay dificultades. ¿Cómo no tenemos una mente conquistadora? Leyendo la palabra de Dios. Al leer la palabra de Dios, recibimos los pensamientos de Dios. Al recibir los pensamientos de Dios, actuamos en el poder de Dios. Y no hay arma forjada que se levante contra nosotros. Eso dice la Escritura. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que caminar. Ese era Josué y Caleb. Personas que tenían una confianza en Dios. Personas que no le tenían miedo a las adversidades. Porque sabía que Dios estaba con ellos. Porque tenían, escúcheme, tenían la certeza que sí iban a enfrentar gigantes. Que sí iban a enfrentar todo lo que estaban viviendo, los que estaban viviendo allá en Canaán. Tenían que enfrentarlos. Pero sabían que iban con Dios, escúcheme. Y que como iban con Dios, tenían el poder para arrasar con todo lo que se pudiera avecinar. Y mientras unos decían, no, son gigantes, nos van a comer. ¿Qué decía Josué y Caleb? Decían, ok, sí son grandes. Sí, hay problemas, sí, eso es cierto. Pero no se preocupen, pueblo. No se afanen. Es que Dios está con nosotros. Y a esos gigantes nos los comeremos como ¿qué? Como pan. No se preocupen. En otras palabras, eso es pan comido. Porque estamos con Dios. Y así es que tenemos que mirar las dificultades, amados. Como pan comido. Claro, hay problemas, hay dificultades, cierto. Pero Dios está con nosotros. ¿Están conmigo o no? Por lo general, escúchenme. La persona, el hombre de fe, el hombre de Dios, se sale del común. Habla un lenguaje diferente. No, viene un paro, viene una situación, viene esto, es que el gobierno, es que no sé qué. Él se sale de lo común, dice, no importa, es que nosotros no dependemos de un gobierno, llámese como se llame, del partido que sea. Nosotros no dependemos de ese gobierno, nosotros dependemos del gobierno de Dios. No, es que la economía está terrible. No se preocupen, nosotros no dependemos de la economía, no dependemos del DTF, no dependemos de la inflación, no dependemos del dólar si sube o no baja, no dependemos de los bitcoins, no dependemos de nada de eso. Porque la economía nuestra viene de Dios. El Dios de los cielos, el Dios que es nuestro Padre, Él tiene su propia economía para sus hijos. ¿Cuánto lo pueden creer? Entonces no nos dejamos asustar por los problemas, no nos amedrentamos, nos salimos, diga conmigo, nos salimos de lo común. Nos salimos de lo ordinario. ¿Para qué? Para convertirnos en personas que hacemos poderosas hazañas. ¿Cuánto lo creen? Y vamos a conquistar. Y vamos a ganarnos esos hombres para el reino de Dios. Porque para Dios no hay nada imposible. Y eso va a ser pan comido para los que vamos a compartirles. Pero tenemos que hacer nuestro trabajo. Principio número 3, pensamiento número 3. Dígale que está a su lado. Renueva tu manera de pensar. Necesitamos renovar eso. Porque hemos sido bombardeados, hemos sido llenados por todo un sistema que cumple su función a través de los medios de comunicación, de llenarnos de temor, de inseguridad. Recién acabamos de salir de una pandemia y lo demás. ¿Y qué fue lo que hicieron los medios de comunicación? ¿Cuál fue el propósito? ¿En dónde enfocó su ataque? En llenar de temor a la gente. Y eso fue lo que hizo. Asustaron, amedrentaron a la gente, que pasó como estos 10 espías, que contaminaron con su manera de ¿qué? De pensar.
Los medios contaminan con su manera de pensar. Y nosotros no podemos dejarnos contaminar por aquellos negativos, pesimistas, derrotistas, sino que tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Cerramos, apagamos medios de comunicación y abrimos nuestra Biblia y nos llenamos de la palabra de Dios. Números capítulo 13, versículo 32, en la parte B. Dice la Escritura: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Estaban diciendo los negativos, los 10 espías que traen un reporte negativo. Escuchen lo que dice: es tierra que traga a sus moradores. Pregunta: ¿acaso vieron que se habían tragado a los moradores? ¿O es algo que comenzó a levantarse en el pensamiento de ellos? Dice: y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Noten que su mente se fijó en los problemas, en las dificultades, en los gigantes, en todo lo que estaba ahí. Y eso les impidió ver lo grande que Dios tenía ahí, lo grande que Dios podía hacer. Ahora viene a mi mente, ¿no fue lo mismo que sucedió con ese Goliat que se la pasaba difamando, insultando a todos? David no se dejó llenar de ese lenguaje. David dijo: sí, es muy gigante, es muy grande, y entre más grande va a caer más duro, el golpe va a ser más duro. Y no se puso a mirar el gigante, ni lo que vociferaba, ni cómo humillaba, ni cómo amedrentaba. Él puso su mirada en el Dios de los cielos. Enseñanza para nosotros: no miremos los gigantes. ¿Hay gigantes? Posiblemente sí, porque nunca dijeron: no hay gigantes. No es cierto que no hay gigantes. Sí, hay gigantes, pero es que Dios está con nosotros. Dígale que está a su lado: no acepte el fracaso. O sea, hay problemas, hay gigantes, sí, pero vamos a fijarnos metas. ¿Qué tal si nos proponemos a fijarnos metas diarias, día a día? Fijémonos metas por semana, fijémonos metas por mes, y vamos a llegar a cumplir metas por año. Ejemplo: tal vez hay un área que nos es difícil, no me digan cuál. Tal vez alguien tiene un área que es difícil y que ha venido luchando y dice: yo necesito conquistar esa área en mi vida, que eso para mí es un problema. ¿Qué nos enseña este principio? Escuche lo que dice: cambie su manera de pensar. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Voy a fijarme, si dejé ejemplo, era la gritería. Si de pronto la gritería o el mal genio, no sé, algo que sea como un problema para nosotros. ¿Qué hacemos? Hoy no voy a gritar. Me voy a proponer meta diaria: hoy no voy a gritar. Y trabajamos para conquistar eso. Y cuando venga como la intención, como el motivo para gritar: no, tengo que conquistar, no voy a gritar, voy a callarme la boca. Bien sea mentiras o malas palabras, yo no sé qué sea lo que tú tengas que conquistar. No voy a decir hoy ni una sola mala palabra. No lo voy a decir. Cuando termines el día vas a decir: wow, pude conquistar esto. Hoy no dije ninguna palabra, hoy no dije ninguna grosería, hoy no dije... no alegué, no grité, hoy pude conquistar este día. Lo vas a seguir haciendo, lo vamos a seguir haciendo. Nos vamos a dar cuenta que lo podemos conquistar toda la semana. Esta semana no grité, esta semana no dije malas palabras, esta semana no practiqué ese pecado. Lo pude hacer, pude librar esa tentación, pude conquistar esta semana. Si lo pude hacer un día, también lo puedo hacer una semana. Y si lo hice una semana, también lo voy a hacer este mes. Y me voy a proponer este mes no más. Cuando te das cuenta, has cambiado tu pensamiento. Dice: ya lo puedo hacer, ya puedo durar un año sin decir una mala palabra. Ya puedo durar un año sin estar gritando. Y entonces estamos conquistando. Y ahí Dios que nos está demostrando que nosotros somos personas, hombres de ¿qué? De conquista. Y así lo podemos hacer para cada una de las áreas. Así lo podemos hacer, por ejemplo, para manejar nuestras finanzas, que un día tocaremos temas de finanzas aquí también. Cómo administrar las finanzas a la manera de Dios. Y entonces nos vamos a dar cuenta que sí podemos administrar bien nuestras finanzas. Que el tema aquí no es que necesito más ingresos, que el tema es: necesito administrar bien lo que Dios me está dando. Porque si soy fiel en lo poco, Dios me pondrá en lo mucho. Pero si no soy capaz de administrar lo poco que Dios me da, menos voy a poder administrar lo mucho que Dios tenga para darme. Y entonces comenzamos a cambiar pensamientos, actitudes, y nos convertimos en mejores ¿qué? Administradores de lo que Dios nos ha dado. Y eso lo podemos hacer, ¿ustedes lo creen? Y nos damos cuenta que nos vamos convirtiendo cada día en vencedores. Lo podemos aplicar en cualquier área.
Hoy voy a predicarle a alguien de Cristo, voy a llevar un tratado y se lo voy a compartir a alguien, le voy a hablar de Cristo. Cosas que tal vez no hacíamos, pero hoy lo voy a hacer. Entonces tú te vas a dar cuenta que le pudiste dar un tratado a alguien, que le pudiste hablar de Cristo a alguien. Y entonces cuando te vas a acostar dices, hoy lo pude lograr. Y no solamente hoy, lo voy a hacer toda la semana, cada día voy a predicarle a alguien. Entonces pudiste conquistar eso, pudiste hacer ese trabajo y lo hiciste en un mes y se volvió un hábito en tu vida. Y ahora tú le compartes a todos de Cristo, porque la abundancia del corazón, ¿qué? Abre la boca y terminamos siendo conquistadores. Hoy voy a invitar a una persona a la reunión. Y nos vamos a inquietar en eso. Vamos a invitar a una persona. Tal vez tú has dicho, no, yo hace años le prediqué y nunca quiso venir. Vamos a volverlo a hacer. Y nos convertimos en ¿qué? Diga conmigo, en conquistadores. Diga que está a su lado. Dios desea que renovemos nuestra mente. Que renovemos nuestro entendimiento. Que renunciemos a todo pensamiento que no provenga de Dios. Entonces pensamos, no puedo hacer esto porque eso no proviene de Dios. No voy a hacer eso. Eso no es de Dios. Nadie me ve, estoy en secreto, callado, no hay nadie. Pero no puedo hacer eso porque eso no proviene de Dios. Y nosotros como hombres tenemos que proponernos tener una mente limpia, una mente sana, pensamientos puros, lo dijimos al principio. Pensamientos positivos de cosas buenas que Dios tiene para nosotros. Y no llenarnos de cosas negativas. Punto número 4, Números 14, 24. Dice la Escritura. Noten que cuando nuestra mente es renovada, cuando nuestros pensamientos son diferentes, cuando hemos cambiado nuestros pensamientos, nos lleva al cuarto punto. Y es, tenga una mente espiritual. ¿A qué nos llama el Señor como hombres? ¿A que tengamos qué? Una mente espiritual. Números 14, 24, dice la Escritura. Sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente, dice en esta versión. Me gusta esto. Actitud diferente. Diga conmigo, actitud diferente. Dígale que está a su lado. Ese es el tiempo de cambiar la actitud. Tenemos que tener una actitud, ¿qué? Diferente. Y eso es lo que dice la Escritura, que Caleb tenía una actitud diferente a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí. Por lo tanto, yo lo llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. Noten que la actitud de Caleb, la actitud de Josué, trajo consigo bendición ¿a quién? A su familia. Dios los bendijo, Dios los respaldó. Esto que Dios les dijo en principio, Dios lo hizo una realidad. Porque tenía una mente espiritual. Una mente enfocada en lo que Dios decía, en las cosas de Dios, en agradarle a Dios con su vida, con su mente, con su cuerpo, con todo su ser. Para tener una mente espiritual es necesario que nos llenemos ¿de qué? De la palabra de Dios. Llenarnos de la palabra de Dios. Porque esto nos da fe. Porque la palabra de Dios, cuando nosotros tomamos la palabra de Dios a diario, estamos compartiendo una reflexión. Yo no sé cuántos de ustedes leen esa reflexión que Dios nos da para compartir a diario. Ese salmo que Dios nos está dando día a día, hoy Salmo 67. Ahí sacamos un pequeño resumen, unos pequeños principios, consejos, 3 consejitos que nos ayuden. Que si nosotros comenzáramos a aplicar esos consejos a diario, estamos cambiando nuestra mente. Estamos comenzando a tener una mente espiritual. Algunos, yo no sé si es el caso de ustedes, espero que no. Ven eso, lo pasamos, lo dan por hecho. Deténganse ahí. Ayer Dios nos hablaba de dejar los afanes y sacar un tiempo para leer las cosas de Dios, para descansar en Cristo Jesús. La gente se deja llevar de afanes y no descansan en Cristo Jesús. ¿Qué tal que nosotros comencemos a partir de ahora a tomar esas reflexiones, a llenarnos de la palabra de Dios, y entonces vamos a tener como resultado, diga conmigo, una mente espiritual? Y esto nos dará fe, nos dará personas que caminamos en la bendición de Dios. Y ustedes recuerdan que Dios le permitió a Adán que le colocara un nombre a cada animal, que los bautizara. Y así nosotros, Dios nos regala, cada día es un regalo de Dios. ¿Qué tal que nosotros comenzásemos, como para hacer el ejercicio, y cada día le colocáramos un nombre a este día?
Hoy, este día lo voy a llamar día de bendición, porque Dios va a hacer cosas grandes. Hoy lo voy a llamar y cada día darle un nombre puntual. Y este va a ser el día donde yo voy a superar esto. Este va a ser el día de resultados en esto. Y cada uno hace su meta, su plan, y vamos a ir avanzando. Josué y Caleb tuvieron un espíritu diferente. Espíritu diferente es una manera de pensar diferente. Se hicieron diferentes a los demás. Marcaron diferencia en los demás. Y noten que los negativos eran mayoría. ¿Cuántos eran? 10. Y tan solo ellos eran ¿qué? 2. Tal vez nosotros somos minoría, pero podemos afectar para cosas grandes a las multitudes. ¿Ustedes lo pueden creer? Concluyamos en esta noche entonces. Para nosotros tener una mente sobrenatural, una mente de Dios, una mente espiritual, necesitamos comenzar a cambiar aquellas cosas que no son agradables ante los ojos de Dios. Podríamos concluir varias cosas. Número 1, podríamos decir que Dios en esta noche nos está llamando a que guardemos nuestro corazón. Y guardar nuestro corazón es no permitir pensamientos negativos. Es no permitir pensamientos impuros. Es no permitir que las cosas incorrectas las incubemos en nuestra mente, en nuestro corazón. Un gran hombre de Dios dijo: nosotros no podemos hacer nada para que las aves no vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos hacer mucho para que no hagan nido en ella. ¿Podemos espantar eso o no? O sea, una cosa es que vuelen y no podemos hacer nada, pero cuando ya se paran y hacen nido, podemos moverla. Entonces hay pensamientos, hay ideas. Estamos en un mundo donde tú te tienes que relacionar todos los días con gente que no conoce de Dios, pero no podemos hacer nada porque es nuestro trabajo, es familiares y lo demás. Pero lo que sí podemos hacer es no permitir que los pensamientos de ellos se alberguen en nuestro corazón. No podemos permitir que nuestros oídos se llenen de la basura del mundo. Tenemos que tener pensamientos puros, pensamientos correctos. Y entonces, ¿qué hacemos? Esos pensamientos en nuestro corazón, en nuestra mente, van atesorando riquezas en nosotros. ¿Cómo aplicamos esto? 4 cositas para que tengamos en cuenta de cómo aplicar eso. Porque el objetivo de esta reunión es no solamente llenarnos de un mensaje más, sino que de aquí nos llevemos algo para ponerlo ¿en qué? En práctica. Primera aplicación para nosotros. Tome la decisión de leer la palabra de Dios diariamente, si no lo estás haciendo. Proponte. Porque si te llenas de la palabra, si tú dices, bueno, a partir de mañana voy a comenzar a leer la palabra de Dios. Comienza a leer, por ejemplo, Proverbios. Mañana estamos a 11, vamos a leer Proverbios capítulo 11 y a ver qué Dios me dice ahí. Y nos vamos llenando nuestra mente de los pensamientos de Dios que están impresos ahí en la palabra. Primera aplicación. Segunda aplicación. No acepte el fracaso. No acepte el fracaso. Tenga metas diarias. Tenga metas por semana. Tenga metas por mes. No permitas que los pensamientos negativos vengan a tu mente. Declara la palabra de Dios. Eso no era lo que hacía Jesús. Cuando el enemigo lo quería tentar, ¿qué decía Jesús? Escrito está, escrito está, escrito está. Declarada la palabra de Dios, escrito está. Hay problemas, hay dificultades, pero escrito está. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay problemas, hay dificultades, pero la Biblia dice esto, la Biblia dice esto. La Biblia dice que los pensamientos que Dios tiene para nosotros son para cosas grandes. La Biblia dice que Él abrirá puertas. La Biblia dice que Él allanará el terreno. La Biblia dice que Él va como poderoso gigante peleando las batallas por mí. La Biblia dice, la Biblia dice. Entonces declaramos, en lugar de declarar cosas negativas, pensamientos seculares, declaramos ¿qué? La palabra de Dios. Tercera aplicación para nuestra vida. Dios desea que renovemos nuestra mente. Al renovar nuestra mente, vamos a renovar nuestro entendimiento y vamos a renunciar a todo pensamiento que no provenga de Dios. Entonces, cuando venga un pensamiento, tú lo filtras, no proviene de Dios, y lo rechazo. Y renuncio a todo pensamiento que no provenga de Dios. Y al contrario, permito el control de Dios en mi vida. Permito que el Espíritu Santo controle mi vida. Y cuarta aplicación, para tener una mente espiritual, diga conmigo, es necesario que nos llenemos de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos da fe. ¿Sí están conmigo o no? Porque la palabra de Dios nos da bendición cada día. Proponte bendición cada día.
Toma esos 3 consejitos que nos da todos los días y puedes tomar muchas cosas que Dios te dé, que el Espíritu Santo te dé. Simplemente nosotros le damos una especie como de ayuda, una guía, pero tú puedes tener una conexión directa con Dios y Dios te puede dar cada día pensamientos. Declara esos pensamientos, esa bendición sobrenatural. Y cuando vengan problemas, dificultades, cuando vengan circunstancias difíciles, tú dices, no, la Biblia, hoy me ha hablado Dios. Pero es que escúcheme, algunos dicen, no, yo leo la Biblia es por la noche cuando me voy a acostar. El problema es que durante todo el día el diablo lo palió, le andó duro y no tuviste cómo defenderte. Ya cuando estás derrotado, ya te vas a acostar cansado, ahí lee la palabra, ay, si yo hubiera sabido eso esta mañana no hubiera actuado de esa manera. Entonces, creemos el hábito, madruguemos, busquemos del Señor. Eso hacía Jesús de madrugada. Se levantaba a buscar del Padre y ya tenía el poder de Dios y ya podía comenzar una actividad, pero ya se había llenado de la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Antes de desayunar, en su alimento físico, primero se alimentaba de la palabra de Dios. Si era algo nos tenemos que caracterizar, amados, para terminar, es que tenemos que ser hombres que busquemos de Dios. Bibliocéntricos, cristocéntricos. Que busquemos a Dios día a día, que no comencemos nuestras actividades sin primero estar en la presencia de Dios. Eso nos va a hacer personas de influencia, personas tremendas, y cuando vengan problemas y dificultades, sabemos de dónde agarrarnos, ¿de acuerdo? Vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias en esta noche, a decirle, Padre, muchas gracias por tu palabra, gracias por este tiempo tan bonito, tan especial, gracias por esta reflexión que tú nos traes hoy. Permítenos, Señor, tener esa mente conquistadora. Perdónanos por albergar fracaso en nuestra mente, pensamientos negativos y tantas cosas que nos dejaron tal vez las personas que están a nuestro lado o los medios, y eso permitió que se convirtiera en parte de nuestra vida. Ahora hoy tú nos das consejos, Señor. Permítenos seguir al pie de la letra lo que tú nos has dicho en esta noche, y de ahí en adelante, Señor, sabremos que tú nos llevarás en victoria, en conquista. Enséñanos a tener esa mente conquistadora, Señor, para la gloria tuya, en Cristo Jesús. Amén y amén.